Queridos amigos y amigas, Dios les bendiga. Es una bella oportunidad para saludarles, para volver a encontrarme con ustedes, como lo hacemos frecuentemente a través de este canal, para intimidar un poco entre nosotros en conversaciones sencillas en las que podamos llegar a esos hechos de vida, hechos que marcan nuestra historia, hechos que señalan nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro y que nos van mostrando un itinerario a seguir. Quiero continuar hablando acerca de la familia. Estoy fundamentándome en este documento que se llama Consorcio Familiar de Su Santidad Juan Pablo II. Y en él el Papa señala de una manera muy especial uno de los dramas que tal vez afectan a la familia y que de alguna forma también van a generar situaciones irreales. Entre ellos, el punto más especial es en la relación de la familia con esta mentalidad o esta realidad mercantilista. La familia no está ajena, queridos hermanos, a precisamente vivir en función de el tener, el poder y el placer. Ese es el mercantilismo y que de alguna manera se manifiesta en todo este proceso de consumismo. El consumismo es esa experiencia por la cual las personas caen precisamente en esta dinámica excesiva, por la que en un momento determinado se comienzan a hacer juegos de intercambio permanentes y competencias internas que a veces sumen a las personas en esta situación de competitividad. Y esa competitividad puede hacernos al interior del hogar, cuando es al interior de lo nuestro, de lo propio, de nuestra familia. Ahí, en esa vida íntima de la familia, se debe al contrario generar otro tipo de relaciones. No necesariamente relaciones de consumo, no necesariamente relaciones de interés. No, deben existir relaciones limpias, transparentes, relaciones que tengan más bien otra condición. Relaciones que tengan la característica propia de ser relaciones de amor, de servicio, de caridad, de amistad, de ayuda mutua, de solidaridad. Ese tipo de relaciones son las que significativamente transforman las relaciones diarias. Pero se impone. Estamos en una sociedad, no podemos subtraernos de ella. Estamos permanentemente bombardeados de alguna manera acerca de todo lo que va sucediendo en el interior de las familias. Entonces hay cosas que entran, salen. Muy bien, hablemos de la relación que tiene la familia con precisamente el tener. Lastimosamente las familias se sumen a veces en necesidades superfluas, necesidades accesorias, por decirlo de alguna forma. Y a veces se encuentran las familias en largas discusiones por si compramos un televisor, por si cambiamos el equipo de sonido, por si mejoramos muchas veces el videojuego, si compramos muebles nuevos, si cambiamos la nevera, si hacemos alguna de estas cosas que pues no siempre, no todos los casos son necesarias, y de pronto salta una voz y dice, bueno, pero hay otras necesidades, hay otras prioridades, ¿por qué tenemos que comprar esto? Y entonces de pronto hay una lista, uno de los dos casi siempre tiene una lista y dice, ok, ahora lo que está en lista es esto, queremos comprar la sala nueva o el comedor nuevo o cambiar de cama, o bueno, en fin, tantas cosas. Y de pronto se ven ahogadas las familias con los colegios, con tantas necesidades que hay. Se ven ahogadas y a veces entran hasta en la lucha, ¿no? Como la lucha por esto, por el dinero, por la subsistencia, por decirlo de alguna manera. Y en esta lucha, lastimosamente, las personas no encuentran un punto de equilibrio. Y de pronto en ese punto como que se golpean mutuamente. Entonces, de pronto salen necesidades superfluas que hoy día son casi inevitables y que se vuelven una imposición social. Por ejemplo, los niños, es decir, los adolescentes, los jóvenes y los adolescentes, los niños están pidiendo ya que no quieren tener un celular como...
Y esos sacrificios a veces se vuelven tensiones de poder, porque de tener, porque precisamente en la relación interna van apareciendo todas estas cosas, ¿no? Y cosas también que se van planteando los otros, por ejemplo, ay, vea esa sala tan fea, la gente viene, las visitas, yo quiero cambiar esa sala y ya no me gusta, y bueno, son ciertas necesidades que son proporcionales en cada caso. Pero que es importante, queridos hermanos y hermanas, que nosotros tengamos muy claro que no podemos caer, no podemos dejarnos afectar por una sociedad consumista, porque si caemos en esa competencia o competitividad en la vida familiar y de alguna manera estamos comparándonos de pronto con todos los presupuestos de la sociedad de consumo, esto no tiene dónde acabar. Compras un televisor y al poco tiempo te sale un televisor con ciertas características mejores y al otro poco otras y así sucesivamente. Y en ese consumismo podemos hacernos muchos daños. Lo importante muchas veces no es tener y tener y tener y tener y acumular. ¿Cuántas cosas verdaderamente de todas las que tú compras usas? No, que necesitamos una sanduchera. Y no haces un sándwich sino por ahí una vez al mes. Necesitamos una exprimidora especial y nunca la utilizas. O sea, lo más importante es que todo lo que tú tengas sea verdaderamente de uso para todos o de beneficio para todos. Y en este sentido hay que aprender a vivir con poco. Cuando tú acumulas demasiado, de alguna manera este acumular cosas también hace daño, también afecta mucho. Porque el acumular simplemente está reflejando un vacío insaciable que pueda tener la persona. Entonces tiene 10, 15 relojes, 20 relojes, tiene 20 pares de zapatos y eventualmente se pone uno muy de vez en cuando. Siempre tiene unos que son los que más me gustan y el resto están ocupando sitio. Y así sucesivamente, es decir, cada quien va acumulando cantidades de cosas. Incluso perdemos el sentido del compartir, o sea, perdemos el sentido de la generosidad. Que en las familias antiguamente se daba el caso que los mayores heredaban a los más jóvenes y bueno, hubo historias de pantalones que se los pusieron varias generaciones, zapatos que se los pusieron varias generaciones. Y yo no digo que sea necesariamente esto, pero sí es importante tener una cierta actitud de compartir, en la que por encima del tener está el ser. Cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Esa es la expresión. A veces también en las relaciones de familia se da. Y hay mucha opresión en esto, ¿no? A veces se lo dicen a uno, yo no voy donde mi hermano porque mi hermano nos considera los pobres y nos humillan. Ese tipo de roces existen. Y ese tipo de cosas hay, ese tipo de tensiones económicas. Yo no voy donde mis hermanos y mis hermanas porque ellas consumen mucho, gastan mucho y yo no tengo el ritmo de ellos, yo gano muy poquito, yo no puedo compartir con ellos, yo no puedo tener vida familiar con ellos porque yo no puedo estar al nivel de ellos. ¿Cuántas veces, de verdad, debería existir un poquito más de solidaridad y el que tiene ayudarle al que no tiene? O el problema de los hijos, no es que los sobrinos, los primos tienen esto, tienen aquello, entonces vienen los muchachitos cada 8 días o cada nada que están en encuentro con su familia, vienen a decirle al papá o a la mamá, mira que esto, yo quiero tener aquello, precisamente porque pues son esos desequilibrios que puedan existir. Qué bonito es que las familias tuviesen de alguna manera como este detalle de ser solidarios los unos con los otros, compartir, ayudarse, bueno, qué sé yo, que el que más tiene le dé al que menos tiene. Algunos dirán, ah, padre, pero ¿qué le vamos a dar si ese es un haragán, si ese es un perezoso, ese no trabaja? Bueno, hay casos de casos y pues uno debe ser consciente que debe ser generoso en cosas útiles. Uno puede ser generoso incluso tal vez de pronto el padre de la casa no tenga el mismo acierto en los negocios, pero es importante ser solidario con los chicos que no tienen la culpa de que tal vez su padre no acierte en su trabajo, cosas como esas. Y así hay cantidad de variables que podríamos pensar.
cantidades de cosas por las cuales podríamos sentirnos, en función del dinero, sentirnos tal vez divididos, separados. ¿Cuántas familias se dividen? Hermanos entre sí se dividen por el dinero de los papás. Incluso en vida comienzan, papá, haga testamento. Mamá, haga testamento. Es mejor. Usted ya para qué la plata. Déjenosla disfrutar a nosotros. Y pues hay muchos papás y muchas mamás que de pronto dicen, no, no, porque si yo les doy toda la plata, ustedes me dejan en un ancianato. O me dejan en la calle, o se consumen. Y se olvidan de mí. En estos días le decía una señora a otra de edad, le decía, eso, reparta ya todo con sus hijos, reparta, déles el dinero. Y la otra dice, no, yo no les doy el dinero porque me dejan morir de hambre. Qué triste que a veces en las familias existan esos criterios y que a veces sean ciertos. Muy bien, vamos a otro nivel de este elemento mercantilista dentro de la vida familiar. Son las relaciones de poder. Esto también tiene mucho que ver. Es decir, siempre existen personas que quieren tener en un momento determinado el dominio del hogar, la autonomía o la hegemonía total, y que se haga lo que ellos digan, que se haga lo que ellos quieren. Pero no siempre esas personas son las indicadas para conducir una familia. A veces hay familias que están completamente dominadas por alguien que sencillamente grita más, habla más fuerte o se impone más. Y lastimosamente se tienen que cumplir sus deseos o sus caprichos. Y no necesariamente aquellos que son más ecuánimes y que en un momento determinado permiten. Las relaciones de poder en una familia deberían estar determinadas por el servicio. Claro que sí. Recuerden lo que dijo Jesús. ¿Quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Y todo el mundo, dentro de una reflexión justa, dice, el que está a la mesa. Es obvio. Y Jesús propone, dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Mostrándonos que Él, siendo Dios, siendo aquel que puede en un momento dado ejercer todo el poder, no se pone en la función de sírvanme, háganme, sino que necesitan, o sea, servir a los otros. Ese es el punto. Y ese es el gran ejemplo de Dios. Por eso ser cristiano, más allá de cualquier otra cosa, es supremamente difícil, porque el cristianismo te lleva a actitudes heroicas de amor, de servicio, de desaparecer, de aprender a darle lugar al otro, incluso a reconocer al otro, incluso hasta como si fuera más grande que yo. Y dice una frase muy especial según esto que Jesús nos explica. Servir es reinar. Solo el que sirve, reina. Por eso en la vida familiar, en la gran mayoría de los casos, quienes verdaderamente ostentan la autoridad y el poder son las madres. Porque generalmente son las que más sirven. Porque viven en función absolutamente de todo, el bienestar de todos, de la ropa, del aseo de la casa, de la alimentación, de la comodidad, de la salud, del bienestar afectivo, de la recreación, de todo, absolutamente de todo. Y de alguna manera ocupan el último lugar. Y así es. Son los seres más importantes en la vida familiar, pero muchas veces aparecen como los seres más marginados y a un lado, y poco reconocidos. Y en este sentido, yo creo que nosotros deberíamos invertir las cosas. Cuando uno ya se hace consciente, uno debería invertir las cosas y debería servirle al otro. Aprender a servir, y el esposo debería aprender a servirle a su hogar. El fin de semana debería aprender a servirle, no a pelear con su hogar, no a entrar en conflictos con su hogar, sino aprender a servirle. Bueno, durante toda la semana estás a un ritmo de trabajo, está bien, pero en el fin de semana que estás con tu familia, qué interesante que tú hagas cosas como lo hacen en ciertas culturas que no son tan machistas como la latinoamericana. En la latinoamericana el hombre lastimosamente tiene una supremacía sobre todo lo de la casa, simplemente manda, hace de todo, tiene gente para que le hagan las cosas, tiene empleados, paga, absolutamente todo. En ciertas culturas, por ejemplo la americana y en ciertas culturas europeas, donde es muy difícil pagar a una persona de servicio, pagar a una persona de servicio solo lo ostentan los grandes millonarios en Estados Unidos, o la gente empresarios que tienen mucho poder.
O hay gente que es latina y que lleva a sus personas, las contrata desde acá, pero les paga como si estuvieran viviendo acá. Y eso genera unos niveles muchas veces de injusticia. No les pagan como si estuvieran trabajando allá, porque la hora en estos países de Norteamérica generalmente de servicio vale $50. En cambio acá, $50 para muchas personas vale la semana. Y si acaso el mes, $100, 100.000 pesos colombianos. Pero así sucesivamente, cuando estas personas están en su fin de semana, estas que están en ese estrato allá en estos países, como no tienen personas que pagar, no tienen posibilidades para darse el lujo de pagar una persona. Entonces, ¿qué hacen? Hacen todo. Le hacen todo a su familia. Entonces el fin de semana arreglan la casa, arreglan el jardín, se dedican a servirle a los demás, a compartir con ellos y bueno, tienen que sacar el espacio para jugar, para todo. Hay un poquito más de equilibrio. Y con todo y eso y que se equilibran las cargas, hay sus problemáticas muy serias, obviamente que sí, pero de alguna manera esto hace relaciones mucho más justas. Porque la responsabilidad ya de la convivencia de la casa no está solamente sobre una persona, sino que está sobre todos. Y de alguna manera ahí no se dan esas relaciones de poder que en un momento determinado subyugan al otro, sino relaciones de colaboración, relaciones de ayuda mutua, relaciones de coordinación. Y entonces la dinámica del poder está determinada es por la autoridad, pero la autoridad como ejemplo de vida, la autoridad por el amor, la autoridad como entrega, la autoridad como servicio al otro y como cordura, como sensatez frente a la vida. Se imponen otros valores. En ese sentido, es importante superar todas las rivalidades de la vida familiar, entre los hermanos mayores y los hermanos menores, entre los que tienen capacidades y los que no tienen capacidades, entre los que tienen posibilidades y los que no tienen posibilidades. O sea, sería importante superar esto y no permitir que en la vida familiar existan estas tensiones. Qué bueno que el que tiene más posibilidades ayude al que no las tiene, que el que tiene más capacidades ayude al que no las tiene, que el que tiene más recursos sea generoso con el que no los tiene. Y esto va realizando unas relaciones muy bonitas, muy sanas. Yo creo que tú no te olvidas si algún día tu hermano o tu hermana te dijo, mira, te regalo esto, te voy a comprar ropa, te voy a llevar a algún lugar, te voy a dar esto. Son detalles tan bellos, tan cálidos, tan bonitos, que todo el mundo los recuerda con alegría, ¿no? Qué lindo cuando mi hermano, mi hermana, o incluso, ¿no? Cuando llegan los momentos que le regalo a mi papá, le voy a regalar algo muy útil o algo muy especial. Y en este sentido también ahí uno ve la calidad de las relaciones. Qué lindo es. Una de las experiencias más lindas que tuve cuando era niño fue, y que comencé a trabajar, fue que mi primer sueldo se lo dediqué a mi madre. Porque simplemente pensé y dije, ok, qué rico, es mi primer sueldo, pienso que se lo debo dedicar y así lo hice. En aquella oportunidad tendría 12 años, 13 años. Y esa fue una bella oportunidad. Asimismo, cada uno de nosotros debe dedicarle más bien lo mejor que favorezca al otro.